Bueno, continuamos con el punto 8. Esta es la segunda parte. Estamos en el campo gravitatorio, punto 8, el campo gravitatorio. Y ahora ya sí, vemos, en este puntito vamos a hablar de eso, de qué es el campo gravitatorio. Control C, bien, bueno, no voy a poner nada ahí, pero vamos a hablar ya de lo que es el campo gravitatorio. Nosotros hemos visto que si tenemos aquí un cuerpo de masa m, vale, este es el que yo considero aquí centrado. Si yo le pongo en sus inmediaciones otro cuerpo de masa m, que a esto le hemos llamado una masa testigo, porque vamos a ver la fuerza que éste siente, bueno, pues sabemos que este cuerpo es atraído hacia el cuerpo de m mayúscula con una fuerza gravitatoria que ya según la ley de Newton pues hemos escrito. Bien, y yo aquí, cuando hemos estado hablando de esto, si en lugar de del cuerpo ponerlo ahí, si por ejemplo lo pongo en otro sitio, aquí, lo pongo aquí, pues entonces aquí ahora siento una fuerza para acá, y que se puede calcular con la fórmula. No sé, tendría que revisar los vídeos, pero puede que se me haya escapado de hablar de que el cuerpo este está creando un campo de fuerza a su alrededor, cuando no es totalmente cierto, porque sí que es verdad que si yo pongo aquí un cuerpo, entonces aparece una fuerza sobre ese cuerpo. Si yo coloco aquí, aparece una fuerza sobre ese cuerpo. Pero si yo no coloco nada, si yo simplemente dejo ese cuerpo de masa m y no le pongo ninguna masa testigo, no hay fuerza a su alrededor. Luego, estrictamente, este cuerpo no crea un campo de fuerza a su alrededor. Habrá un campo de fuerza si yo pongo masas testigos. Pero la pregunta es, estamos desde el punto de vista de Newton, de la ley de la gravitación universal. La pregunta es, bueno, ¿y yo por el mero hecho de colocar aquí un cuerpo de masa m, creará algo aquí en el espacio? ¿Hay algo aquí en el espacio que se manifiesta como una fuerza en el momento en que yo coloque en un punto un cuerpo de masa m? Entonces aparece una fuerza. Es decir, este cuerpo, sin yo colocar ninguna fuerza, ¿crea algo a su alrededor? ¿Hay algo que se manifestará como fuerza cuando yo coloque ahí un cuerpo con masa? Bueno, pues eso es la gran pregunta. Desde el punto de vista de Newton estamos hablando, porque desde Einstein, pues ya vimos que los cuerpos con masa producen una deformación del espacio-tiempo de su alrededor. Pues claro que hay algo alrededor, una deformación. Pero esta idea que yo estoy hablando es anterior a la ley de la teoría general de la relatividad. Entonces la pregunta que se hicieron es, ¿hay algo alrededor? Y pues el caso es que es una incógnita. No puedes saberlo. ¿Cómo puedes saber si este cuerpo con masa m ha creado algo a su alrededor y que ese algo se transforma en fuerza cuando coloca una masa? Pues bien, después de cuando Faraday, ya hablaremos de esto cuando hablemos del campo eléctrico, Faraday estudiando el campo eléctrico, él imaginó que sí, pero no para las masas, sino para los cuerpos con carga. Imaginó que si tú pones un cuerpo con carga en el espacio, este cuerpo creaba algo a su alrededor, de tal manera que cuando colocáramos otra carga, Q', se vería afectada o atraída o repelida, o lo que fuera, dependiendo de los signos de las cargas. Pero él sí pensó que antes de colocar una carga testigo, sí que una carga que colocara en medio del espacio sí creaba una perturbación en el espacio. Esa idea se lleva a la gravedad y entonces se piensa que sí, que un cuerpo de masa m crea una perturbación en el espacio que lo rodea y esa perturbación se transformará en un determinado punto que coloquemos un cuerpo con masa, se transformará en una fuerza. Bien, y entonces si suponemos que sí existe, eso que sí existe es lo que llamamos el campo gravitatorio. Luego el campo
gravitatorio es algo que suponemos que un cuerpo con masa crea a su alrededor. La idea de campo ha sido muy discutida, si realmente existen o no existen los campos. Pero independientemente de que existan o no existan los campos, nosotros podemos definirlos matemáticamente para estudiarlos. Y es muy cómodo estudiar cómo son las fuerzas que los cuerpos sienten cuando los pongamos a su alrededor, suponiendo de que existe un campo. Por lo menos matemáticamente lo podemos definir. Hoy día los físicos apuestan porque sí existen esos campos. Porque tenemos las teorías que se están intentando de unificación, pues son teorías de campo. Cada partícula crea un campo a su alrededor. Bueno, una partícula, sí, es un campo. Y bueno, esto sería un rollo que tampoco lo tengo yo muy claro. Cada partícula es un campo, o al revés. Un electrón, por ejemplo, es un campo y la partícula sería una perturbación en ese campo. Algo así es. Bueno, al meollo que vamos aquí. Entonces, suponemos que existe algo alrededor de los cuerpos con masa. Y ese algo debe tener carácter vectorial, porque cuando yo coloco en estos puntos del espacio un cuerpo con masa, se transforma en una fuerza, voy a borrar esto, y esa fuerza es un vector. Luego, debe ser eso un vector. Bien, al campo gravitatorio lo vamos a representar por una letra, vamos a suponer que son vectores que apuntan hacia la masa, porque cuando yo pongo aquí un cuerpo con masa, la fuerza que aparece es para acá. Luego vamos a suponer que el campo gravitatorio es para acá. Lo vamos a representar por la letra G minúscula y es un vector. Luego el campo gravitatorio, este que suponemos que existe, lo vamos a representar por G minúscula. Bien, suponemos que existe. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo se define? Pues mirad, el campo gravitatorio se define como la fuerza que sentiría, lo voy a decir de una manera, como la fuerza que sentiría un kilogramo que yo colocara aquí. Si yo aquí colocara una masa de 1 kilogramo, entonces la fuerza con la que se atraería eso sería el campo gravitatorio. Es la fuerza que sentiría, fuerza en 1 kilogramo, la fuerza que sentiría 1 kilogramo. Entonces, esa es la definición, una definición que podemos dar de campo gravitatorio. En realidad, vamos a definir, porque vamos a ver, estamos diciendo que si yo coloco 1 kilogramo, esa fuerza es el G. Pero ¿y si coloco 2 kilogramos? La fuerza es 2G. ¿Y si coloco 3? Por eso la definición que vamos a dar de campo es la fuerza por unidad de masa. Es lo mismo decir la fuerza de 1 kilogramo o la fuerza que siente por unidad de masa. Si yo aquí, me vengo aquí, si yo coloco 10 kilogramos, esto sentirá una fuerza, pues esto es la fuerza debido a 10 kilogramos. Si yo esto lo divido entre 10, tendré la fuerza que hubiera sentido si es 1 kilogramo. Y eso sería el campo gravitatorio. El campo gravitatorio es la fuerza gravitatoria por unidad de masa. Luego es dividido entre la masa que yo coloco aquí. Y esta es la definición. A mí me da igual que se diga, yo creo que no es incorrecto, demasiado incorrecto, voy a decir que el campo gravitatorio es la fuerza que se ejerce sobre cada kilogramo que se coloque en el espacio. Pero algo más correcto es esta. Es la fuerza por unidad de masa que se ejerce sobre un cuerpo de masa, la que sea, alrededor de un cuerpo de masa m. Es decir, si yo coloco un cuerpo de 8 kilogramos, tendrá una fuerza, pues yo la divido. Esa fuerza la divido entre 8, porque la fuerza que siente por unidad de masa, pues la divido entre 8 para ver a cuánto le toca a cada kilogramo. Y eso es la gravedad. Bueno, pues esta definición ya es más próxima. No es todavía el 100%, porque si quisiera dar el 100%, vamos,
tendría que matizar alguna cosa más. Es decir, esta masa también perturba el espacio y crea su propio campo. Luego, en realidad debería decir que el campo gravitatorio es la fuerza por unidad de masa cuando la masa tiende a cero, cuando la masa es lo más pequeño posible, que su propio campo no perturbe el campo de la masa que estamos estudiando. Pero bueno, de eso olvidar un poco. En segundo de bachillerato, con esta definición, la gravedad es la fuerza gravitatoria por unidad de masa, es suficiente. Pues bien, si hemos definido el campo gravitatorio, ese que estamos apostando que existe, pero no lo sabemos, ¿eh? Suponemos que sí. Bueno, pues si definimos el campo gravitatorio como la fuerza gravitatoria por unidad de masa testigo, bueno, yo esto sí lo desarrollo. ¿Cómo es la fuerza gravitatoria? No es menos g m r cuadrado en la dirección de r. Si yo esto pongo así, esta m y esta m es la misma. Se me va. Y tengo una expresión matemática para calcular el campo gravitatorio que crea una masa puntual. Porque esto es válido para las masas puntuales. Luego toda esta demostración es para la masa puntual. Es decir, si yo tengo aquí una masa puntual m mayúscula y quiero calcular el campo ahí, en ese punto, que ya no hay masa. Yo quiero calcular en el espacio eso que debe haber ahí, que estamos suponiendo que hay ahí, y que no podemos medir directamente a menos que yo coloque ahí una masa. Pero matemáticamente lo hemos definido como, yo pondría aquí el vector de posición que va de aquí a allí, y el campo gravitatorio pues sería un vector, fijaros que tiene el dirección y sentido contrario a este, porque acordaros, el vector unitario R es este. Luego el campo gravitatorio es un vector para acá. Lo pongo aquí. Y estamos suponiendo que sí. Entonces, este cuerpo crea ahí ese campo gravitatorio. Este aquí. Este aquí. Y la manera de calcularlo es mediante esta ecuación. Luego vemos que es directamente proporcional a la masa del cuerpo e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del punto donde vamos a calcular el campo. ¿Qué unidades tiene el campo? La unidad del campo, pues fijaros, tiene que ser igual a la unidad de una fuerza dividido por la unidad de una masa. Luego esto es Newton partido por kilogramo. La unidad del campo gravitatorio es Newton por kilogramo. Es lo que estamos diciendo. ¿Con cuántos Newton esta masa tira? ¿Con cuántos Newton tira a cada kilo? Si yo pusiera 8 kilos como antes he dicho, pues los newtons con los que tira del 8 kilos lo divido entre 8 y tengo con cuántos newtons se está tirando de cada kilo. Eso es el significado de el campo gravitatorio. Y estas son sus unidades. Newton por kilogramo. Bien, se utiliza también otra unidad. Porque si acordáis que Newton, de la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, pues Newton debe ser igual a masa, que su unidad es kilogramos, por aceleración. Y esto dividido por kilogramos. Esto se me puede ir con esto y veo que también es metros por segundo cuadrado. Esto también es unidad de la gravedad, del campo gravitatorio. Luego podemos utilizar esta o la otra, la que queramos. Si yo interpreto esta unidad, pues ya lo hemos dicho, ¿con cuántos newtons se tira de cada kilo? Si yo interpreto esta, significa con qué aceleración caería un cuerpo que yo coloque en ese punto. Luego la gravedad, el campo gravitatorio muchas veces se llama la aceleración de la gravedad. Tiene unidades de aceleración. Y ya digo, representa la aceleración con la que cae un cuerpo cuando está en ese punto. En la superficie de la Tierra, la aceleración, fijaros, la fórmula de la gravedad del campo gravitatorio es esta. Si yo pongo solamente el módulo, me voy a preocupar solamente del módulo, tengo esto.
esta fórmula, lo mismo que dije antes con la fuerza, es para masas puntuales, pero ya digo que vale también si tenemos un cuerpo esférico y quiero yo calcular cuál es el campo gravitatorio fuera. Esto ya lo demostraré por qué, ¿vale? Si yo me imagino que toda esta masa está concentrada en su centro, entonces el vector R sería este vectorcito, este, ¿vale? Y yo calcularía el campo aquí. Luego esta fórmula funciona para calcular el campo de una masa puntual M o de una esfera de masa M en su exterior. Vale. Pues si esta masa M fuese el planeta Tierra, si yo quisiera calcular cuánto es la gravedad en la misma superficie, pues yo diría, lo que tengo que hacer es Gm, ¿y a qué distancia está? Pues al radio de la Tierra, r cuadrado. Y esta cuenta es la que ya hicimos en el vídeo anterior, que ya dijimos que eso sale 9,8. Pues bien, por eso nosotros, cuando hemos estudiado en cursos anteriores, hemos tomado la gravedad 9,8. Es cuánto vale el campo gravitatorio en la superficie de la Tierra. Y esto es lo que estamos representando por G sub 0 para diferenciarlo de esto. Entonces, la gravedad, el 9,8 metros por segundo cuadrado. El 9,8, ¿qué significa? Pues el campo gravitatorio, el valor que tiene el campo gravitatorio en la superficie terrestre. Cuando hemos hecho problemas de cuerpos que se dejan caer, tenemos un cuerpo y se deja caer desde una altura h, tal, y cuando hemos hecho los cálculos hemos utilizado el g, que antes no le poníamos el cerito, ahora se lo vamos a poner, y es la gravedad terrestre metros por segundo cuadrado. Y sabíamos que esto es la aceleración con la que cae. Pues eso es lo que significa el campo en general. Si ahora no estoy en la superficie terrestre, si yo tengo aquí el planeta Tierra de masa m y yo quiero saber y calculo la gravedad aquí, si la gravedad me sale, bueno, es un vector así, si su módulo, por ejemplo, me sale 4 metros por segundo, pues podemos entenderlo que si yo coloco aquí un cuerpo va a caer acelerando con 4 metros por segundo cuadrado. Pero fijaros que la gravedad, el módulo, depende de R. Si R se va haciendo más pequeño, la gravedad se va haciendo más grande. Luego la fórmula, la gravedad, por ejemplo aquí, ahora será un vector más largo. Y a lo mejor ahora su módulo aquí, pues ahora vale 6 metros por segundo cuadrado. Luego un cuerpo, aquí tiene menos aceleración que aquí. Y en la superficie, pues 9,8. Luego un cuerpo que caiga desde una altura grande no va a describir un movimiento uniformemente acelerado. No, porque estamos viendo que la aceleración cambia. Para hacer cálculos de cuerpos que caen desde grandes alturas, no podemos utilizar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado que sí utilizábamos para cuerpos que se disparaban en la superficie de la Tierra. Para cuerpos que se disparaban para estudiar el tiro parabólico o el tiro horizontal, para todo eso utilizábamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en el eje vertical, recordamos, y en el eje horizontal no, en el eje horizontal el movimiento era uniforme. Pero ahora en el movimiento vertical no podemos utilizar eso. Veremos que la manera de resolverlo, la manera cómoda es utilizando energía. Por energía se puede calcular cosas, como ya veremos. Bueno, y para terminar esta parte, porque va a haber una tercera parte de este punto, pero para terminar esta parte, lo único que quiero dejar claro, algo que ya es evidente. Si yo tengo aquí un cuerpo de masa m, pues, ¿cómo es el campo gravitatorio en este punto? Un vector que apunta hacia E. ¿Cómo es en este punto? Un vector que apunta hacia la masa. Luego, ¿cómo serán las líneas del campo gravitatorio? Pues ya sabemos que son tangentes al campo en todo punto. Luego deben ser, vamos a ver, líneas radiales, aunque no me salga, pero líneas radiales hacia la masa. ¿Qué estamos viendo? Joder. ¿Qué estamos viendo? Pues que el campo gravitatorio es un campo central.
no hemos llamado así. Un campo central es que cuando tiene la fuente o los sumideros, las líneas de campo son radiales, pues esto es un campo central. El campo gravitatorio es un campo central. Y tiene sumideros. Mejor dicho, las masas de los cuerpos son sumideros. Y como vemos, no tiene fuentes. No existen cuerpos con unas masas que la gravedad sea hacia afuera, porque eso significaría que habría masas que repelen a otras masas, y eso, que sepamos, no existe. Los cuerpos con masa atraen, por lo tanto, las masas son sumideros. Luego, importante, el campo gravitatorio, con qué voces dan los críos, yo no sé si lo estáis escuchando en la calle. El campo gravitatorio es un campo central donde las masas son sumideros. Y, puesto que es un campo central, vimos que entonces es conservativo. Dijimos que un campo central es conservativo. Pues esto hay que metérselo en la cabeza. Vimos que un campo central, cuando estudiamos los campos en general, vimos que un campo central es conservativo. Pues bien, ahora vemos que el campo gravitatorio es central, pues diremos que es un campo conservativo. Y en el siguiente vídeo, pues calcularemos cómo es su función potencial. Porque si es conservativo, entonces tiene un campo escalar a su alrededor que se llama potencial o función potencial. Y eso es lo que dejamos para la tercera parte. Muchas gracias.